¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Aldo Álvarez en un programa más de reflexiones electorales con cambio democrático. Como todos los jueves a las 7 p.m. nos transmitimos por las redes de Cambio Democrático y todas las demás afiliadas que retransmiten este programa. Les pedimos que sintonicen, que les digan a sus amigos, su familia, de que retransmitan, que le den like y compartan. Este día, como todos los jueves, vamos a iniciar nuestro programa con la pregunta que pusimos y corrimos en nuestras redes durante la semana, desde la última vez que nos vimos por estos medios. Y le preguntamos a la gente en nuestras redes durante estos días lo siguiente. Ahorita lo verán en pantalla. ¿Considera que Nayib Bukele ganará las elecciones en primera vuelta? Repito, la pregunta que hemos corrido en la semana. ¿Considera que Nayib Bukele ganará las elecciones en primera vuelta? Y estos fueron los comentarios que los amables internautas de nuestras redes nos respondieron. Se los ponemos en pantalla. Bueno, ahí tenemos la participación de nuestra audiencia, a quienes agradecemos por estar siempre pendiente y por compartir este programa de análisis. Este día, como cada semana, tengo un invitado, por supuesto, alguien con quien vamos a reflexionar profundamente sobre el contexto político electoral, analista, escritor y sobre todo amigo de la casa y amigo de este servidor, un gran pensador a quien tengo el placer de invitar este día. Por supuesto, me refiero a Giovanni Galeas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Giovanni, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Aldo, es un placer estar contigo, con la gente que nos oye y nos ve, y cualquier relación con el CD es honorable para mí. Es un partido por el que desde siempre yo he tenido mucha simpatía. De hecho, recuerdo que en una de las campañas electorales yo escribí una columna en la prensa gráfica que se llamaba ¿Por qué no el CD? ¿Por qué no el CD? Y era como esta idea de la izquierda. Lo que pasa es que yo siempre he considerado que la izquierda ha tenido una falla histórica, que es el factor democrático, ¿no? La izquierda, incluso cuando ha sido exitosa, ha tenido esa pata coja, el factor democrático. Me refiero a la izquierda en el mundo, ¿no? Claro. La izquierda ha tendido siempre al totalitarismo, a lo dictatorial. Ahí están los ejemplos de Rusia, Alemania democrática, Cuba, ya para no hablar de Corea del Norte y de Mao, ¿no? de los chinos. Pues. La visión estalinista del partido, ¿no? Exacto. Y grandes zonas de la historia del Partido Comunista Salvadoreño o de la izquierda salvadoreña en general, que nos llevó a locuras como asesinar a Roque Dalton, ¿verdad? En las filas de la izquierda, en las filas revolucionarias, pues, o a locuras como los 100 y pico mil puñaladas que le metieron a la comandante Mélida Naya Montes allá en Managua, en un delirio absolutamente paranoico del exceso ideológico, ¿no? Del exceso de ortodoxia, que, bueno, su misma gente, pues, ejecutaron a esta señora ya sexagenaria como con 80.000 puñaladas, ¿no? Un comando especial de esos que te matan con la mirada, que son especialistas para... Sí, entonces, bueno, nos ha llevado a la izquierda esa locura. Y yo decía esa vez en el análisis sobre CD que era como la expresión de esa izquierda intelectual, de esa izquierda democrática, del pensamiento moderado, pues, que es realmente lo deseable, no lo mesurado. Claro. Y lo proponía, recuerdo esa columna. Bueno, gracias nuevamente. Sabemos que tú le das pensamiento a la realidad, estás siguiendo de cerca los acontecimientos y nos encontramos ahorita en una peculiar coyuntura electoral, casi ya al final del periodo electoral presidencial, y vemos que las cosas pues ya están tomando ya un cariz, digamos, extremis de parte de las campañas planteadas, y hablando de una forma honesta y sincera,
creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que quienes realmente, las campañas que realmente están en verdad, en términos reales, compitiendo, son la campaña de la coalición de derecha, encabezada por Carlos Calleja, y la alianza, ¿verdad?, de Nuevas Ideas Gana CD, que lleva como candidato a Nayib Bukele. ¿Qué balance tienes tú, digamos, a este momento, más cerca del final de la campaña, en términos muy generales? ¿Cómo has visto la campaña electoral? Vaya, uno de los trabajos que yo hago, Aldo, para mi trabajo como escritor, como periodista, y que lo hago sistemáticamente, es el seguimiento de las encuestas, de los tracking, y uno siempre tiene amigos en todos los partidos, y no lo digo como analista político, sino como escritor, como periodista, pues tengo amigos en todos los partidos, y siempre se filtran si no los documentos internos, eso no me refiero a eso, pero sí las encuestas internas sí. Entonces, muchas veces tengo la oportunidad de revisar incluso las encuestas internas, practicar lo que se conoce como cruce de variables, ¿no? Proyectar tendencias, y aunque yo sepa que así como el mapa no es el territorio, uno no se puede confundir en eso, ¿no? El mapa efectivamente no es el territorio, tampoco las encuestas son efectivamente la realidad, son un método científico de aproximación a la realidad. Es mucho mejor el método científico que el ojo de buen cubero, el tantello, como dicen los campesinos, ¿no? Es el único medio que hay, el único método, el demoscópico, el de medir la opinión pública a través de un instrumento científicamente elaborado, que es la encuesta, que tiene un margen de error, que tiene una historia de corrección. Estadístico. Digamos, estadístico. Bueno, entonces, en este caso estamos hablando, Aldo, de más de 60 encuestas en 2 años y medio, que arrojan una tendencia, un mismo resultado, que es, ese resultado constante es Nayib arriba, Nayib, Nuevas Ideas, ahora la alianza con Gana y CD, Nayib arriba cuando estaba solo él, Arena en segundo lugar, y desde hace un poquito antes de la expulsión de Nayib del FMLN, el FMLN colapsando hacia abajo, hacia el derrumbe, ¿no? Lo que se probó en las elecciones legislativas pasadas, sí. Y se desplomó hasta un bastante lejano tercer lugar. Esta es la tendencia en todas las encuestas, en todas, en los últimos 60 años. Incluso las encuestas de las casas que son abiertamente adversarias al proyecto de Nuevas Ideas y de Nayib Bukele, como es el caso de la prensa gráfica, digamos, por decir un caso muy emblemático, ¿no?, de animadversión, pues, donde el pleito ha llegado incluso a ser legal, pues a quererlo meter preso. Bueno. Si esta es la tendencia, si este es lo que dicen 60 y tantas encuestas, y la última de ellas tiene una como coronación, la última que conocimos ayer, como coronación de todo ese largo ciclo de 2 años y medio, arroja los siguientes resultados. La alianza Nuevas Ideas Gana CD tiene 57%. La alianza de derecha encabezada por Arena tiene 31, es decir, 25 puntos abajo. Y el FMLN desplomaba hasta el 11%, es decir, 11, 31, 57. En primer lugar, gana en primera vuelta de manera automática, según la encuesta, ¿no? Y esta es una tendencia, esta es una proyección de tendencias. Quien hace esta encuesta es Roy Campos, que fue la consulta Mitofsky, es la encuestadora que más se aproximó al resultado real de las elecciones presidenciales últimas de México, la de Andrés Manuel López Obrador. Ellos le dieron 51 y él ganó 51 punto algo y él ganó con 53%. Es decir, que el error está dentro del margen de error técnico. O sea que técnicamente le acertaron. Efectivamente. Pero hay otro detalle, no solo las encuestas sirven para estimar, para hacer un apreciado de la situación, como algunos le llamamos, ¿no? No solo la encuesta, este es un instrumento científico. Hay otro instrumento de medición que es lo que la ciudadanía dice no solo de preferencias electorales, sino de
de su estado de ánimo, de su apreciación de la realidad nacional. Y en este sentido, a principios de año pasado, la UCA presentó una encuesta en la que no era electoral. Preguntaban a la población sobre qué pensaba de las instituciones, entre ellas de los partidos políticos y entre ellas qué pensaba del FMLN y de Arena. Bueno, primero, la sociedad decía en esa encuesta, y después se reiteró el dato en todas las demás, el primer dato es que todas las instituciones estaban reprobadas, todas, absolutamente todas, desde el presidente hasta pasando por el Ministerio de Defensa, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, la Asociación Nacional de Empresarios, todas las instituciones nacionales, la institucionalidad en pleno, reprobada, todos con menos de 5. Bueno, este es un dato. El segundo dato era muy importante. Los salvadoreños decían que de todas esas instituciones reprobadas, en el orden, en la jerarquía de el más reprobado, eran los partidos políticos. La segunda más reprobada, la Asamblea Legislativa, pero es que la Asamblea es proyección de los partidos políticos. Claro. Y la tercera, más reprobada, es la Asociación Nacional de Empresarios, los empresarios salvadoreños. Ese es el nivel de confianza de la ciudadanía en la población, no les creemos. Tercer dato importante que arrojaba esa encuesta de la UCA, decía 72% de los salvadoreños no quieren que siga gobernando el FMLN y 82% no quieren que regrese Arena. ¿Y entonces cómo? ¿Qué alternativa te dejan? En el análisis, quiero decir, yo no quiero que siga el frente, dice la ciudadanía, y no quiero que vuelva Arena. Está pidiendo claramente una opción que no sea ni el FMLN ni Arena. Este es otro instrumento, lo que la ciudadanía está manifestando sin manifestar la preferencia por un partido o un líder, sino diciendo lo que no quiere. No quiere esta institucionalidad. Y por extensión, el dato que se saca en el análisis de esta situación que te planteo es si la ciudadanía reprueba a la clase política en pleno, a los partidos, al presidente, a todas las instituciones, ¿qué te está diciendo? Que habiendo perdido la confianza en sus representantes, en el sistema, en el modelo, quiere otro, quiere un cambio. ¿Será adecuado si dijéramos que la verdadera crisis que está planteada es una crisis de representatividad, en términos de que la población no se siente representada por esta clase política? Totalmente. Yo creo que el concepto política puede tener varias acepciones, de hecho las tiene, y digamos son no contradictorias, sino complementarias. ¿Verdad? Política es economía quintesenciada, política es diálogo, negociación y pacto, en una de sus dimensiones, pero en la dimensión sustantiva, política es representación de intereses, Aldo. Política es representación de intereses, es decir, minorías y mayorías que se sienten representadas por tales o cuales representantes y votan en mayoría por el representante por aquel que creen que representan los intereses. Hay intereses de minorías y hay intereses de mayorías, ¿no? ¿Cuál es el interés mayoritario? El que cohesiona o consigue la adhesión de la mayoría social. La mayoría social evidentemente está conformada por la clase media y los pobres. ¿Y esa mayoría no se sentirá representada? No, de hecho, las encuestas dicen que no, las de sociología, no las de percepción electoral, sino la sociológica. Dice, la gente dejó de confiar en las instituciones, en la clase política, en los partidos, en los empresarios, en el presidente, en el ministro de Finanzas, en el fiscal. Dice, no representan mi interés. Entonces, si no representan los intereses de la mayoría, es decir, de la clase media y los pobres, ¿el de quién representan? El de la minoría. ¿Por qué? Porque la clase política salvadoreña pasó a representar los intereses de sus financistas, de los grandes señores de los poderes fácticos que llamamos, pues, que son los que les pagan su campaña, que son los que le dan dinerito extra, y bueno, la clase política hace su trabajo, legisla y hace lobby en función de los intereses del señor financista. Ya no son, ¿verdad? Son los dueños de los partidos, los financistas. Okay. Entonces, interesante el planteamiento que nos hace Giovanni, porque esto nos permite en el siguiente bloque entrar a analizar la parte estructural y también el por qué está planteada esta lucha encarnizada por, digamos, recuperar el control del Estado por parte de Arena y los financistas detrás de ellos, pero también vamos a tener oportunidad de hablar del rol que jugó
y ha jugado en su momento el partido en el gobierno, el actual partido todavía en el gobierno, el FMLN, y analizaremos qué fue lo que pasó en relación al ejercicio del poder. No nos cambie, volvemos en breves momentos. Desde que tengo uso de memoria, he sabido que El Salvador ha sido asaltado por la gente de mala fe e ilegalidad. Yo tengo 30 años de haber salido de El Salvador porque no había paz. Porque había represión y mucha opresión. Porque no había libertad. Tengo 20 años de vivir en California porque en El Salvador no hay paz, empleos ni oportunidades. Yo tengo 10 años de vivir en California porque en El Salvador no hay desarrollo, salud y educación. Porque la delincuencia está incontrolable. Porque nuestros recursos naturales están siendo destruidos. Todos los problemas de El Salvador nacen de actos ilegales. Saltarse una ley, vender el voto, En usar mal los recursos públicos. no pagar impuestos, Todos los problemas en El Salvador nacen con los actos ilegales. ilegales, Ese es el origen de todo. De la corrupción. de la pobreza, Del desempleo. de la violencia. Esto se soluciona cambiando nuestro comportamiento. Esa es la propuesta de la ley. No a la ilegalidad. Nos lo ha demostrado con sus acciones. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. La solución la tenemos nosotros en nuestras manos. Y por eso lo apoyo. Porque hay que crear conciencia. Por un mejor El Salvador. Por una política limpia y renovada. Voy a votar por Nayib Bukele y Félix Ulloa porque ellos nos invitan a evolucionar. Voy a votar por Bukele y Ulloa. Porque ha demostrado que se pueden usar con rectitud los recursos públicos. Voy a votar por Nayib Bukele y Félix Ulloa. Yo creo en Nayib porque él mejoró mi ciudad y creo que él puede mejorar mi país. Yo voy a votar por Nayib y Ulloa porque yo creo que el país necesita esa educación y cultura. La educación como motor fundamental del desarrollo social y del individuo. Con educación hay más educación y menos violencia. Yo creo en allí porque siento que me dice la verdad. Yo creo en Nayib. Sus ojos me parecen transparentes y eso no lo he visto en ningún otro político. Él puede ser un gobierno en el que se puede confiar. Votemos por un país más enverdecido. Yo creo en Nayib y Ulloa. Yo voto por el cambio. Yo estoy con Nayib y Ulloa. Créame, usted debería hacerlo también. Ahora ya lo sabes. En estas próximas elecciones, al centro y arriba, marca la golondrina. Bueno, gracias amigos por continuar con este programa de reflexiones electorales con Cambio Democrático. Es para nosotros un gusto que nos sintonicen, que le den like y que lo compartan con su familia y amigos para poder hacer esto más viral y que se distribuya y llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Aquellos que también nos ven fuera del país, hemos tenido feedback de que nos ven en los Estados Unidos y Europa. Gracias por la sintonía y esperamos que estos análisis sirvan para reflexionar sobre la realidad electoral.
En este segundo bloque, como ya es tradición, corrimos, más bien salimos a la calle a preguntarle a la gente, a los ciudadanos, que nos contaran de viva voz, que nos dieran su opinión, que nos compartieran su opinión sobre la pregunta que corrimos en nuestras redes. Y les preguntamos, ¿considera usted que Nayib Bukele ganará las próximas elecciones en primera vuelta? Y esto fue lo que nos comentaron. Yo creo que sí. No, siento que trae algo nuevo, tal vez algo que todos queremos ver distinto. Bueno, yo creo que sí, es indiscutible, ¿verdad? Las encuestas y todo lo dicen. No tiene una mala trayectoria, se puede decir, ¿verdad? Como los partidos anteriores como Arena, el FMLN actualmente, ¿verdad? Pero lo que esperamos es la fe primero en Dios, que ponga un gobernante que de verdad haga bien las cosas, ¿verdad? Bueno, yo creo que según lo que se ha visto hasta ahorita, pues no apunta a otra idea más que esa, pues. Según las encuestas y la opinión ciudadana y el pesar que tienen los partidos con lo mismo de siempre, ¿verdad? Sí, podría ganar. Porque es la única alternativa ahorita que tiene el pueblo salvadoreño. Ya prácticamente han probado 2 tipos de gobiernos y no se han visto los resultados que la gente quiere. Sí, claro que podría ganar, porque es un candidato, pues sí, ganador, pues sí, un candidato que ahorita las encuestas lo están favoreciendo mucho. Bien, ahí está la opinión del pueblo, ahí está la opinión de la gente en las calles, para que nos hagamos una idea sobre lo que piensan los ciudadanos. Continuamos nuestra charla con mi amigo Giovanni Galeas. Nos quedamos analizando un poco la cuestión relativa a estos poderes fácticos que han cooptado los partidos, esta cooptación de partidos por poderes fácticos económicos que han deformado nuestra democracia, y han constituido esta partidocracia al servicio de esos intereses, y que las mayorías, por supuesto, no se sienten representadas. ¿Será entonces que nuestra democracia en realidad solo es de nombre y lo que tenemos planteado es una plutocracia? ¿Serán entonces los poderes fácticos los que están controlando la institucionalidad para su beneficio y no para el de las mayorías? ¿Podemos afirmar eso? Aldo, la República Salvadoreña desde su nacimiento en 1821 nace con un defecto de origen. En la declaración, en el Acta de Independencia de Centroamérica, que era la República Común, dice en el Acta de Independencia, en el segundo o tercer párrafo dice, y tenemos que declarar la independencia nosotros los diputados antes de que el pueblo por sí mismo la declare, con las nefastas consecuencias que ello traería. Esto lo dice textualmente el Acta de Independencia salvadoreña. Así es. Antes de que el pueblo la declare por sí mismo con las nefastas consecuencias que eso traería. Es decir, nacemos a la independencia, a la vida nacional de espaldas a la población, a la mayoría. A mediados del siglo XIX un primer núcleo de lo que ahora conocemos como la oligarquía, liderado por Francisco Dueñas, que fue 5 veces presidente de la República, eso a mediados del siglo XIX, comienza a generarse este núcleo de oligarcas salvadoreños, ligados al poder político. De hecho, Francisco Dueñas, cafetalero posteriormente, se cruza con los regalados, nacen los regalados Dueñas, y ahí empieza a ramificarse toda esta conexión oligárquica. Son un pequeño grupo de familias que lideran. Uno es el Partido Liberal y el otro es el Partido Conservador, que llegaron a parecerse, no había diferencia entre ellos, ¿no? En realidad, consolidan lo que después la República Bananera, luego el régimen militar, siempre gobernado por este grupo. Y que descarrilaron la federación, ¿no? Siempre gobernado, siempre conformado por estas familias, que diseñaron el Estado a su medida, para sus intereses, diseñaron desde el siglo XIX. Expropiaron a los indios de sus tierras, a los indígenas de sus tierras, fue la primera privatización, ¿verdad?
a finales del siglo XIX. Le quitaron la tierra a los indígenas para sembrar café y se la quedaron. Bueno, estas familias, el grupo oligárquico, digamos, conformó un Estado que algunos sociólogos lo conocen como Estado patrimonial. Es decir, el gobernante considera el Estado como una extensión de su propiedad personal o familiar, ¿no? Como su finca, pues. Esa no es una anécdota gratuita. En términos sociológicos se llama Estado patrimonial, como tú bien lo sabes. Y este modelo, con leves matices, es el que se ha venido manteniendo a lo largo de toda la historia de la República, con este grupo hegemónico siempre en la cabeza, que delegan a los militares desde el 32 hasta el 79 como sus representantes, sus empleados en el Estado. El 79, como sabes, hay un golpe de Estado, se termina la dictadura militar, comienza la guerra civil en el 80 con la muerte de Monseñor Romero, el asesinato, perdón, de Monseñor Romero, y llegamos a la firma de los acuerdos de paz. Ahí hay un cambio. Ahí uno de los representantes de la oligarquía, Freddy Cristiani, es el presidente del país. Y evidentemente siendo presidente, ahí tienes el poder político y el poder económico juntos. Bueno, hace un gobierno, diseña el Estado en beneficio de sus amigos y de sí mismo. Privatizan la banca, lo mismo que compran la banca, después compran los seguros, después privatizan las pensiones. Telecomunicación. Le quitan impuestos, el impuesto patrimonial a los ricos, le ponen el impuesto del IVA a los pobres, profundizan los impuestos para los pobres y la clase media, le dan incentivos a sí mismos, pues, ¿no? Eliminaron los impuestos a las donaciones y las sucesiones también. Exacto, e implementan ya el régimen neoliberal. En 2009 pierden el poder y se supone que va a haber un cambio. El cambio prometido por el FMLN, viene la esperanza, nace el cambio, decía Mauricio Funes. Y la gente se lo creyó, la gente sí, lo creyó. Gana. Y la promesa, la gran promesa era, vamos a desmontar el sistema neoliberal. Y lo que hacen, tanto el gobierno de Mauricio Funes como el de Sánchez Serén, no solo no desmontan el modelo, sino que en algunos de sus aspectos lo profundizan. Por ejemplo, en el aspecto que es de los más criminal contra la gente, la ciudadanía, que es la injusticia y lo inequitativo de nuestra estructura fiscal, donde paga más el que tiene menos y paga menos el que tiene más. Eso lo profundiza el FMLN, castiga a la clase media de los pobres con más impuestos y le da más incentivos. Un esquema tributario más regresivo que progresivo. Totalmente regresivo, totalmente regresivo. Bueno, entonces tenemos 30 años, es a lo que yo llamo régimen del 92, y en estos 30 años la ciudadanía va aprendiendo, se va sintiendo agraviada, no representada, y va entendiendo quiénes son sus enemigos. El tema, Aldo, no es de izquierdas y de derechas en el país. El tema dejó de ser un enfrentamiento de izquierdas y derechas porque finalmente un sector, digamos, el más representativo, el más fuerte, el más poderoso de la izquierda, que es el FMLN, termina mutando y pareciéndose mucho a su antagónico. A su antagónico, que es Arena, tanto que termina administrando y profundizando el mismo modelo neoliberal de derecha, arenero, ¿no? Administró el mismo modelo prácticamente. La ciudadanía entonces se frustra y se desencanta. Pero ¿qué pasa, Alba? Que hay un fenómeno sociológico y político muy importante, si me permites tocarlo muy rápidamente. Mira, Dale. Mira, esto es bonito. Se va conformando una mayoría social que claramente manifiesta un rechazo, un desencanto, una frustración respecto de la clase política y de los dos partidos que son pilares del régimen del 92, de este régimen, cuyos pilares son Arena y el FMLN. Pero esa mayoría, claramente mayoría, en todas las encuestas se perfila como una mayoría, es una mayoría dispersa, impotente ante una minoría organizada. Y la minoría organizada son el sistema de partidos políticos, las cúpulas políticas, los poderes fácticos, pero están muy bien organizados. En cambio, la mayoría... Y controlan el Estado. Exactamente. La mayoría está dispersa. ¿Y qué pasa con una mayoría dispersa? Es impotente. ¿Qué cohesiona a una mayoría? Un líder. Un liderazgo, pues. Sí. ¿No? Le da cohesión, rumbo y sentido a un proyecto. Le da nombre, apellido, carne y hueso a un proyecto. Yo le llamo doble movimiento a esto. Por un lado, ese sentimiento
que va haciéndose común, generalizado en la mayoría, de rechazo al sistema y el surgimiento de ese liderazgo, Nayib Bukele, que empieza a ser como el micrófono de esa mayoría. Empieza a asumir las expectativas de esa mayoría y se hace portador de la crítica que esa mayoría tiene al sistema, a la clase política, al modelo. Entonces sería válido, Giovanni, afirmar de que en realidad lo que está planteado no es un conflicto entre Nayib Bukele y la partidocracia o la clase política tradicional, sino entre el pueblo, entre las mayorías que no se sienten representadas, contra esa clase de la que podrán pretender salir contra esa partidocracia. ¿Será ese el verdadero conflicto? Y que Nayib Bukele es un instrumento nada más. Absolutamente. Uno de los primeros en verlo claro fue Dagoberto Gutiérrez, que tiene una profundidad de pensamiento, tiene una lectura de proceso. Fue de los primeros en advertirlo. No es que el líder no tenga importancia, pero tampoco le demos demasiada importancia. Es que la importancia la tiene la mayoría social. Son eso que despectivamente en la izquierda le llamábamos masa antes. Esa es la masa, ¿no? Bola de gente no organizada. Lo importante es el partido, el líder. No, hombre, es al revés. Entonces, tiene su importancia el líder. He dicho, le da cohesión, le da rumbo y le da sentido a esa mayoría. Pero ¿quién es Nayib Bukele sin el apoyo de la gente? ¿Quién es Nayib Bukele? Haceme el favor. Así es. ¿Qué chiste tiene Nayib Bukele? Ni canta bonito, ni cuenta buenos chistes, ni hace goles como el Mágico González. Es un catalizador. Sí, tiene la gente vio en él algunas virtudes, carisma, un discurso político que a la gente le... Y tiene algo que para mí es muy importante, lo fundamental. Se marcó como objetivo de su liderazgo estar inequívocamente del lado del pueblo, es decir, de la mayoría social, ser representante de los intereses más genuinos de esa gente. Y entonces por eso ha trazado una frontera muy clara entre ellos y nosotros. Ellos son esa pequeña élite constituida por las cúpulas partidarias y las cúpulas financieras y sus operadores, que son menos del 10% de la población. Nosotros somos el 90 o más del 90% de la población, que somos los golpeados, los agraviados por el sistema neoliberal que implementó Arena y que administró y desarrolló el FMLN. Entonces... Parafraseando a Dalton, ¿será el turno del ofendido ahora? Yo creo que sí. El turno de los agraviados, y los agraviados no estamos hablando de Nayib Bukele, sino de la mayoría de salvadoreños que tienen que irse para Estados Unidos. Es que este modelo, Álvaro, es cruel, es excluyente, es muy cruel. Este modelo se resume en algo que los neoliberales decían: soluciones privadas a los problemas públicos. Si es que los problemas públicos los tiene que resolver el Estado, para eso está el Estado. Los privados están para hacer sus negocios, según el principio de la máxima ganancia. Pero el problema público resuelto por los privados, como hicieron los neoliberales, los dos gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, es: usted privado resuelve el problema público. ¿Y cómo lo va a hacer? Como sabe hacerlo, según la ley de la máxima ganancia, la máxima rentabilidad, convirtiendo educación, salud, seguridad en negocios. En negocios. Educación, salud y seguridad, ¿no? Dejaron de invertir en la policía, dejaron de invertir en el ejército, y entonces ¿qué pasó? El crimen y la delincuencia, las pandillas son más grandes, y entonces ¿cómo se resuelve el problema de la seguridad? Con seguridad privada. La clase media alta resolvió el problema con seguridad privada. Sí, solo que no lo resuelve, sino que simplemente... resuelve el problema de su calle. De su calle, pero no el problema estructural. Sí, en efecto. ¿Qué quiere decir esto, Álvaro? Cuando hasta la salud se convierte en negocio. Es sálvese quien pueda pagar. No tienes con qué pagar, muérete. ¿Yo qué voy a hacer? Si lo mío es un negocio. Así es. ¿Qué hace la gente? Sin seguridad, sin salud, sin posibilidades de educación, sin seguridad, sin progreso. O paga o se muere. O se va. O se va. Y tenemos al tercio de la población viviendo fuera, porque aquí no encuentra ni oportunidades, ni empleo, nada, ni atención. Ese es el sistema que la gente quiere cambiar. Nayib se puso de ese lado y bueno, la gente dice, ok, y ahora bien, está claro que Nayib se ha convertido en un instrumento que la gente... Un catalizador. ¿Verdad? Un catalizador, un instrumento que la gente mira para poder salir
de esa clase que la ve ahora, ya la ve responsable como de el estado calamitoso en que se encuentra viviendo, la economía, la seguridad, etcétera. Pero, ¿será que hay también Nayib Bukele representado ser esa figura que ha logrado que la gente conecte las causas con los efectos? Porque yo recuerdo hace algunos años todavía se decía, es que la gente no conecta o no logra conectar el hecho de que haya una clase política tan corrupta, tan ineficiente, tan cooptada por los intereses de las élites económicas, con la realidad calamitosa en que vive, los salarios bajos, los problemas estructurales, la pobreza, etcétera. Y entonces por eso lo que hay es que la gente era apática. Había una apatía y eso se reflejaba en el bajo nivel de concurrencia a las elecciones. Sí. De la apatía se pasó un poco como al hartazgo, ¿no? Sí. Al hartazgo se pasó al hastío, pero ahora yo siento que ya entró en una fase diferente. No sé si habrán sido las gotas que cayeron últimas en el vaso del caso Flores, luego el caso Saca, luego la investigación de Funes, que ahora yo lo que percibo es que hay rabia. Ahora ya hay una verdadera rabia contra el sistema, ¿va? Mutó de la apatía anterior, ahora ya hay rabia. Y muchos dicen, es que la gente va a votar por Nayib porque en realidad lo que tiene es emocionalmente. Sí, pero esa rabia no es gratuita. No es gratuita. ¿Cómo ves tú eso? Es que el agravio fue grande. El robo de dinero. ¿Crees que la gente ya conectó las causas? Freddy Cristiani con la banca, Calderón Sol con las pensiones y la telefonía, Saca con los 300 millones que malversó de las partidas secretas, Funes con los 300 millones que malversó de la partida secreta, más el negocio del Chaparral. No estamos hablando de que se robaron un lapicero cada uno. Son millones y millones de dólares del erario público, de fondos públicos que defalcaron. Arena, FMLN. ¿Y de quién es ese dinero? Del pueblo. ¿Para qué era ese dinero? Para hospitales, para escuelas, para mejorar la educación, para mejorar la salud, para garantizar la seguridad, para que fuera el Estado el que resolviera los problemas públicos, para que no fueran negocios temas como el de la salud. ¿Y qué pasó? Porque no se pudo, porque robaron el dinero. Es un agravio muy grande, porque la gente se muere en la acera de los hospitales, porque no hay medicinas, porque se lo roban todo el dinero. Entonces la gente entró en coraje, en rabia. Tienes razón, tienes razón. Y aquí hay un detalle este es un tema de ciencia política. Mira, tú lo conoces muy bien. Quizás el gran tratadista político por excelencia, así como Sun Tzu es el estratega de la guerra, el grande del pensamiento político es Maquiavelo. Un gran patriota, un gran político, muy pragmático. Inauguró la nueva época de la política. Que por cierto jamás dijo esa tontería de que el fin lo justifica. Esa es una frase de los jesuitas, no tiene nada que ver con Maquiavelo. Eso, quien ha leído a Maquiavelo es el que repite esa tontería. Maquiavelo es pragmático. Maquiavelo entiende que política es conquista y preservación del poder y le recomienda al gobernante cómo debe conquistar y cómo debe preservar el poder y le da una serie de consejos, pragmáticamente. Maquiavelo dice, hay tres cosas que encuentra el liderazgo, que es virtud, fortuna y necesidad. La virtud, bueno, son los talentos naturales que tiene el gobernante, valentía, carisma, todo esto. Fortuna son las cosas que no están en su mano, que son las calamidades naturales, inundaciones y tal. Para eso construye infraestructura y se tiene que mover en el mundo azaroso de lo que puede pasar. Pero yo me quiero referir a necesidad. Te cuento, me gusta contar esto. Cuando el Che Guevara, ese gran señorón, querido por grandes sectores de latinoamericanos, enamoró a las masas y a la gente, a los jóvenes, ese efigie del heroísmo, el Che Guevara, se va a Bolivia a la guerrilla. El Che Guevara andaba, según lo cuenta él mismo en su diario, para arriba y para abajo, ahí en esa selva boliviana, y pasaba para aquí, se iba para allá, muriéndose de hambre, en caminatas y tal, y los indios lo miraban pasar. Decían, ni uno solo fue a ayudarle, a nada, a llevarle comida, a darle orientación, a decirle, no, por ahí no se vaya, mire. Y cuando lo mataron en la emboscada, los indios lo vieron. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó que ese pueblo oprimido, ese pueblo excluido, los indígenas, que son
los más excluidos. Vieron al Che y dijeron, ¿por qué? Porque no lo llamaron a que los liberara. El Che fue a liberarlo, pues nadie lo había llamado, los indios no. Entonces, esa es la necesidad de la que habla Maquiavelo. El pueblo no sentía, no es que no tenía la necesidad, no sentía la necesidad de que lo vinieran a liberar. Y por eso no habían llamado a nadie, ni a Fidel Castro, ni a Mao, ni al Che Guevara, no. No había necesidad, no sentía el pueblo esa necesidad. Cuando los persas, cuando llega Ciro a liberar a los persas tenían la necesidad de que lo liberara y por eso trabajan con Ciro. ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Por qué cuento esto? Porque pudieran aparecer cualquier cantidad de líderes antes, pero si el pueblo no sentía la necesidad de salir del régimen del 92 y seguía votando por el FMLN o por Arena, cualquier líder puede hacer micos y pericos y darse vuelta y gatos y cantar canciones, eslogan y tal, no pasa nada. Pero ahora, Aldo, el nivel de agravio llegó tal, las redes sociales, los smartphones, la gente que se fue a Estados Unidos y experimentó la democracia real en Estados Unidos y en Europa, los salvadoreños, vieron la modernidad, vieron el rostro de la democracia y dijeron, lo que tenemos allá no sirve, allá nos están estafando. Y esto, el smartphone, le ayuda a la gente acá a entender, a conectarse. Y antes teníamos que la prensa, el DIO y TCS nos decían qué es lo que teníamos que pensar, qué es lo que teníamos que leer, qué es lo que teníamos que estar informados. Y ahora cada uno. Ahora la información se horizontalizó. Y vamos a hablar de eso interesante en nuestro siguiente bloque para poder seguir reflexionando sobre la realidad que está detrás de esta coyuntura electoral. Volvemos en unos breves momentos, no nos cambien. Hermanas salvadoreñas, por ser el 53% de la población, este 3 de febrero tenemos el poder de definir las elecciones. Tiempo de dejar en el pasado a los mismos de siempre y abrir un camino hacia lo nuevo. Trabajemos unidas en la defensa del voto. Somos el motor de la sociedad, somos vida, somos fortaleza. Nosotras tenemos el poder de cambiar la historia de nuestro país. Por eso es momento de activarnos, de organizarnos y de empoderarnos. Demostremos que tenemos dignidad y buena memoria. Marca la golondrina por nuestros derechos como mujeres. Marca la golondrina por el progreso e igualdad de oportunidades. Es el momento de participar activamente en la política. Por el país que todos merecemos, hagamos historia. El rumbo del país depende de lo que hagamos y decidamos hoy. Este próximo 3 de febrero, vota por la golondrina, por la seguridad y la justicia. Por nosotras y las futuras generaciones, hagamos historia. Nayib, presidente. Nosotros las mujeres tenemos derecho también. Nayib Bukele será nuestro presidente el 3 de febrero a votar por él. Nayib Bukele, nuestro próximo presidente de El Salvador. Nayib, presidente. Nayib, nuestro futuro presidente. Bueno, gracias amigos. Entramos a nuestro tercero y último segmento del programa Reflexiones Electorales con Cambio Democrático. Les saluda Aldo Álvarez. Y en este tercer bloque, como siempre hacemos cada programa, les presentamos los resultados de la encuesta que corrimos en nuestras redes con relación a la pregunta: si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría? Y ahí les pusimos las opciones Nayib Bukele y Carlos Calleja, y este es el resultado que obtuvimos en la encuesta en redes. Veamos. Bueno, como vemos, abrumador, casi llegando al 100%,
el resultado favorable a Nayib Bukele como virtual ganador si las elecciones fueran este domingo. Gracias siempre por participar. Terminamos este bloque, vamos a seguir en este tercer bloque hablando para ir, siempre el tiempo se nos vuelve corto cuando tenemos invitados con tanta sapiencia y conocimiento, pero yo quisiera abordar la parte relativa, Giovanni, a lo que se plantea por parte de las campañas en términos, por ejemplo, dice Arena, dice el candidato de Arena y la coalición de derecha, no me juzguen, dice, por lo que otros hicieron, yo soy nuevo en esto, yo no tengo pasado, no tengo ningún background, ¿verdad? Y como que si Arena, cuando tiene trabajando en su campaña gente ligada a grupos, ¿verdad? Y a gobiernos anteriores de Arena pretendiendo hacer creer que si llega al control del Ejecutivo no va a actuar igual a como actuaron los gobiernos de Arena durante 20 años, o sea, ese uso patrimonialista del Estado, cuando él es hijo de uno de los oligarcas que han sido históricamente financistas del partido Arena y de diferentes financistas gobiernos. Es una manera elegante de decir dueños del partido. Dueños del partido. Y por el otro lado, la campaña del FMLN ofreciendo casi que el paraíso sobre la tierra, y uno dice, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo ha hecho en estos 10 años? Y uno vive también... Un candidato que fue alto funcionario y alto dirigente del partido y alto funcionario del gobierno, los 10 años. Exactamente. Entonces, ¿qué credibilidad pueden tener las campañas de los dos grandes partidos tradicionales de la posguerra? Y por qué vemos que frente a una campaña de desprestigio de Arena hacia Nayib Bukele, la campaña de Nayib Bukele responde simplemente proponiendo resolver las cosas. O sea, ¿será que la gente ya no se traga la píldora de la campaña sucia, negra, gris? ¿O será que la gente realmente ya tomó su decisión? Porque la gente ya no se informa ni en TCS, ni en la prensa, ni en el diario de hoy, sencillamente. La gente se informa en redes sociales. Y la comunicación, como decíamos en el segmento anterior, se horizontalizó, se democratizó. Ahora ya no es Moisés Urbina, Ernesto López, Nacho Castillo, los que me informan. Yo miro YouTube, yo miro a Marcelo Larín, yo los veo a ustedes, miro los Facebook Live que hay, ¿no? Y bueno, ahí está la información, ahí fluye la información, a esa le creo, a esos otros no. Pero no soy yo, eso lo hace la gente, toda la gente, una comunicación de ida y vuelta. No como antes, el de hoy me decía, ¿yo qué voy a hacer? Ya no hay monopolio creer de la información. Eso es lo que ellos no han entendido, y no han entendido otra cosa, Aldo. No han entendido que el problema no es que Nayib sea musulmán, que Nayib sea lo que sea, de flaco, barbudo, lo que sea, que use calcetines, no importa. Es que no están enfrentados a Nayib Bukele, sino a la mayoría social. Y ellos creen que son troles. Entonces, cuando este movimiento recolecta 200.000 firmas en 50 horas, se chocan y dicen, ¿qué pasó? No que eran troles, pues. ¿Y qué pasó? Bueno, el problema, Aldo, es que las campañas políticas tienen una función, la estrategia política y tal, pero hay un candidato que dice, no me juzgues por esto, sí, pero mira, es que lo mismo pasó con Paco Flores. Me dijeron que él era un filósofo, no era un político de profesión, además no era oligarca, era Flores Pérez, además era negrito, no era Nicky, no era Billy, no era Freddy, no era Bobby, Murray Mesa, no, Flores Pérez, hijo de la Pepa, negrito, pequeño. Yo dije, esta es la renovación de Arena, esta ya no es el joven oligarca, ¿no? Y mira lo que hizo, la gracia que no hizo. ¿Qué pasó con Tony Saca? Ni siquiera era de Arena Tony Saca, ¿no? Así es. Y entonces decían, lo que ha sido es un periodista deportivo de clase media, que con su esfuerzo se hizo empresario, ¿no? Exitoso. Y Tony Saca se presentaba diciendo manos limpias, era un juego, porque manos limpias del pasado paramilitar de Arena, del escuadroneo, ¿no? De la muerte, y de la corrupción asociada a Arena, y dijeron, sí va a ganar, porque no tiene vínculos con el partido, no ha sido dirigente, ni es oligarca.
ni es del gran capital. Por lo tanto, no está asociado a la corrupción. Solo era empleado, ¿no? Podemos decir que es la renovación. Flores saca este señor que está haciendo lo mismo, diciendo yo vengo de afuera. Ah, ¿de afuera de qué? Y no su familia son dueños del partido, pues. Claro. Si son los más grandes financistas. Ya dejó de ser el más grande financista don Tomás Regalado, el que era el dueño de Arena. No. Pasó a ser Francisco Callejas, Paco Callejas, el grupo Calleja. Y eso está en los libros. Y eso no es una especulación mía. Está en los libros que son públicos. Se puede comprobar de cuánto es la aportación. Bueno, la UCA en un programa que se llama Miradas lo acaba de poner en clarito. Es una candidatura comprada por el nivel de financiamiento del señor Calleja al partido Arena. ¿Qué renovación significa? Entonces él puede decir, poner las estrategias que quiera, traer a los asesores que quiera, hacer la gris, hacer la negra, hacer la blanca, morada, de cualquier modo. El problema no es esta coyuntura ni este señor candidato, el problema es todo un proceso. El problema es los 30 años de neoliberalismo que nos han traído al punto en que un salvadoreño se muere en la acera de un hospital porque no tiene $3 para el kit para la cuestión renal. Y por el otro lado, Giovanni, la responsabilidad moral, porque al fin y al cabo a estos oligarcas que son dueños de Arena, uno ya los conoce, estos han utilizado históricamente el aparato del Estado para su propio beneficio patrimonial, pretenden volver a hacerlo. Yo creo que nadie tiene duda de eso. Ellos quieren volver a recuperar el control del Ejecutivo para sus propios negocios. Digan lo que digan y lo pongan como lo pongan. Recuperar la finca. Pero recuperar la finca. Pero ¿no crees tú que hay una responsabilidad moral avasalladora, vergonzosa, intolerable de esos que se vendieron como el cambio, que hicieron que terminaron el ciclo de la guerra y que estaban llamados a velar por los intereses de las mayorías del país y que ganaron las elecciones del 2009 con el discurso del cambio? ¿No habrá más, vergüenza en no haber hecho por lo que tanto dijeron luchar antes, durante y después del conflicto armado? ¿Cómo ves tú eso, esa actuación, esa transformación, esa mutación de ese cascarón que ahora se llama FMLN, que se convirtieron en un grupo de nuevos ricos acomodados? Mira, la antigua dirección del FMLN, quienes realmente condujeron la guerra y elaboraron estrategia política y militar, condujeron efectivamente la guerra, quienes realmente dirigieron el combate, no son los actuales dirigentes del FMLN. Estos eran cabos y sargentos durante la guerra. Claro, me vas a decir, Sánchez Serén fue de la Comandancia General. Sí, porque se murió, porque el primero mató a la segunda. Y mandó a matarla con los intermedios. Entonces se quedó sin dirección. Entonces Sánchez Serén era el octavo en la sucesión, el noveno. No era un jefe militar, era un organizador magisterial, de Andes. No era un jefe militar. Bueno, le tomaban la foto con el fusil y tal, pero es tomarse una foto. Él no condujo la guerra. Esos que están ahí, los actuales dirigentes del FMLN, no fueron los que condujeron la guerra ni los que elaboraron la estrategia política y militar. Los que hicieron eso, conducir la guerra, elaborar la estrategia política y militar, están fuera. Como Dagoberto Gutiérrez, como Fermán Cienfuegos, como Joaquín Villalobos. Y para decir el nivel de comandancia, por la cantidad de mandos intermedios, que son los que efectivamente hicieron la guerra en el terreno. ¿No? Esos andan ahí sin patas, sin manos, sin orejas, sin cabeza, protestando en la calle porque los dejaron tirados. Comandantes, tú conoces casos, estábamos hablando de un amigo común en esto. Ahí está tirado, en un asilo. Esos condujeron la guerra, esos elaboraron la estrategia político-militar, estos vagos. ¿Sabes qué pasó, Aldo? Que cuando los generales se pelean entre ellos y se matan entre ellos, la guerra la terminan dirigiendo los cabos y los sargentos. Esto fue lo que pasó aquí. La dirección histórica del FMLN se peleó entre sí
se compactaron, se apartaron unos y se quedaron los cabos y los sargentos dirigiendo como si era fiesta esto. Hay unas señoras, ahora son altas dirigentes del FMLN, presidentas de la Asamblea, y esas señoras, ¿quiénes eran durante la guerra? ¿Qué hacían durante? Nada. Nada. ¿Dónde están los grandes hechos, las grandes batallas? Nada. Nada. Quienes hicieron el esfuerzo están fuera. Están fuera. Este es el FMLN que oportunistamente tomó el control del aparato. Y bueno, así nos va. Esta es la respuesta. Este es el estado de cosas en que nos encontramos. Giovanni, ya para ir cerrando un poco el análisis, ¿cómo ves tú el hecho de que exista una posibilidad? ¿Crees tú que es una posibilidad real, cierta, planteada, lo relacionado con estas denuncias que se dicen que estos van a intentar hacer fraude? Porque todos sabemos que convicciones democráticas no tienen. No tienen convicciones democráticas, no cancelaron, movieron las piezas para cancelar a CD para evitar la candidatura de Nayib Bukele. Sí. ¿Crees tú que existan condiciones para un fraude o este fraude pudiera ser conculcado mediante una masiva concurrencia de la población a votar por Nayib? ¿Crees tú que hay posibilidades con este Tribunal Supremo Electoral, así como han actuado estos magistrados, que se puede hacer un fraude? Y si se diera en todo caso, ¿qué fuerzas se desatarían? No tengo duda de dos cosas. No tengo duda de que tienen intenciones fraudulentas. Las han demostrado sobradamente con ustedes, el CD. Sobradamente, bloqueando a Nayib, bloqueando a Nuevas Ideas, haciendo todo. Lo que dijo Paolo Luers, hay que hacer todo lo que haya que hacer para que Nayib Bukele no gane. Lo dijo, era el condensado de una estrategia. Bueno, pero tampoco tengo ninguna duda de que no pueden hacerlo. Porque si una característica tiene el poder ilegítimo, es que no es valiente, no es heroico. Y enfrentar a la mayoría social con rabia, esos señores panzones del FMLN que se dicen excomandantes guerrilleros, ¿de qué? Señores con unas barrigas ya elefantiásicos, todos enfermos del corazón, todos diabéticos. Y no estoy exagerando, es que ni siquiera se cuidaron en eso. Bueno, esos señores valientes no son. Y los de la derecha van a enfrentar a un pueblo, el coraje, van a enfrentar la rabia de un pueblo. No lo hacen. Esos del tribunal no lo hacen. Las intenciones les van a sobrar. Yo no tengo ningún miedo del fraude, porque estoy convencido, no solo por el término de análisis de encuesta, sino por mi presencia personal en el territorio durante toda la gira. He visto a esa gente, he visto a eso que llamo mayoría, dispuesta a defender su voto, dispuesta a defender a su líder, dispuesta a defender su proyecto, porque es proyecto de ellos, como mayoría. Bueno, contra eso se van a enfrentar, no se puede. No se le pueden poner puertas al mar, no se le puede hacer fraude a una mayoría. Cuando ganas por 6.000 votos sí puedes hacer fraude. Pero cuando es una aplastante mayoría es imposible. No se puede. Bueno, ha sido una charla muy amena, interesante. Siempre nos quedan cosas en el tintero. Trataremos de hacer una reedición más adelante. Siempre tan ameno hablar con Giovanni, a quien yo le doy las gracias por habernos acompañado. Gracias, Giovanni. Aldo, un placer. Por atender nuestra invitación. Y a ustedes, amigos, agradecerles por la atención y por la sintonía y por haber compartido esta entrevista todo lo que se puede. Nos veremos la próxima semana a las 7 p.m., el otro jueves, en un programa más de reflexiones electorales con cambio democrático. Hasta entonces.